Tic. Muy bien. Creo que ya estamos en condiciones de arrancar la parte teórica. ¿Eh? Entonces, análisis de datos era lo que vimos en la primera etapa. Ahora vamos a ver lo que se llama preparación de los datos. O sea, luego de una pregunta clave, que es la primera etapa, viene lo que sería la preparación de los datos, que es una segunda etapa dentro del Data Analytics. Y sería la primera etapa del análisis de datos. Entonces, arrancamos. Vamos a tener que en cuenta que el 90% de los datos disponibles han sido generados en los últimos años. Esto ha provocado una explosión de los datos. Esto no significa que estos datos sirvan para poder tomar decisiones, porque el dato en sí mismo está totalmente desintegrado dentro de los sistemas. Estos datos hay que convertirlo en información y esta información hay que convertirla en conocimiento. O sea, el gran desafío es convertir todo esto en conocimiento. ¿Para qué? Para entender cuáles son las mejores soluciones a los problemas y poner de alguna manera la decisión que estén inspirada en datos. Es más, yo diría que las decisiones estén tomadas en función de las evidencias y de la información. La información es el conjunto de datos ordenados. ¿Se entiende hasta ahí? Necesitaría un feedback Sí, profe. para ver si se entiende. Bueno, perfecto. Entonces, ahora vamos a la segunda filmina. Los datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los cuantitativos se refieren a números específicos, cantidades. Por ejemplo, tenemos un Excel donde podemos ver en las filas y en las columnas los nombres, las cantidades, las unidades, y de alguna manera esto está especificado de una forma mucho más precisa. ¿Dónde podemos encontrar estos datos? En las encuestas, en las bases de datos de la propia empresa, en entrevistas. Ahora bien, los datos cualitativos es una forma subjetiva de poner los datos. Mejor, mayor, a veces. ¿Y dónde podemos encontrar esta información? Por ejemplo, en los grupos Focus Group, que son un grupo de personas que representan al target al cual estoy dirigiéndome y que nos interesa sus opiniones. También puede ser a partir de preguntas abiertas, entrevistas personales de profundidad, etc. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Chicos, pongan más onda. ¿Qué les dije? Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Sí, profe, se Sí, entendió. profe. Sí, profe. Bueno, origen de los datos. ¿Cómo se originan los datos? Se originan en distintas formas. Las fuentes pueden ser encuestas, investigaciones, entrevistas, transacciones, cuestionarios. Toda esta información se basa en los datos que puede llegar a tener la empresa. Datos propios, como dice acá. ¿Se ve la flechita que pongo acá? ¿Datos propios? Sí, sí, se va. Bueno, me estoy riendo porque desastre el público que tengo. Uno solo contesta y como si fuera... Esta parte la vamos a tener que editar y decirla de vuelta. Segunda parte, datos de otras partes, por ejemplo, de otras empresas, de la competencia. Y tercera forma de encontrar datos es a través de datos estadísticos del gobierno, por ejemplo, del INDEC. ¿Mm? ¿Qué, cuántos y cuándo? La selección de datos es fundamental. Para eso hay que determinar en qué tiempo se necesita. O sea, si son datos existentes, elijo las fuentes y elijo qué datos usarlos. Más allá de la complejidad que puede llegar a tener que los datos que quiero usar tengan distintos formatos. Totalmente incompatibles. Excel, Word, PDF, SQL, base de datos. Y por otro lado, si tengo que buscar datos nuevos, ¿cómo los recolecto y cuántos datos necesito? O sea, ¿cuál es el tamaño de la muestra?
Entonces, tenemos dos elementos. Uno es cuando son los datos en forma inmediata, que tomo los datos históricos, y cuando no son inmediatos, sino que son a futuro, que tengo que preparar la recolección de los datos. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe, se va entendiendo. Bien, bien, me gustó ahora. ¿Cómo son los formatos de los datos? Los datos normalmente vienen como datos internos y pueden ser en Excel, en Word, en bases de datos. También pueden ser otra forma de calificar los datos cuantitativos. Cuantitativos quiere decir que tiene un número que puede ser un rango discreto o puede ser continuos. Esto se usa mucho cuando usan hojas de cálculo. Pero también los datos pueden ser cualitativos. Y en cualitativos están los nominales o los ordinales. Los nominales son no categorizados. En cambio, los ordinales cuando presentan una escala en particular. Bien, mal, regular, etc. Y según la estructura, datos estructurados y no estructurados. Con respecto a esto, ahora vamos a ver algo más específico con relación a estructurado y no estructurado. Los estructurados, para que ustedes tengan una rápida referencia, son los que aparecen en una hoja de cálculo. Son datos definidos, cuantificados, organizados o con posibilidad de organizarse. Están organizados en filas y columnas y puede ser una SQL, una base de datos, una base de clientes, una hoja de cálculo, un Google Sheet. Estos son los estructurados. Ahora, los no estructurados es, para que ustedes tengan una rápida apreciación, son cuando vienen en forma de fotos, videos, audios, que de alguna manera esa información no es tan fácil de identificar y que además nos exige un repositorio distinto al que utilizan los datos estructurados. Ahora bien, ¿cuándo se usa datos no estructurados? Normalmente cuando se utiliza inteligencia artificial. Para que vean un ejemplo. Cuando uno hace un análisis de rayos X, puedes ir viendo que en las distintas placas hay alguna enfermedad o alguna fractura o alguna anomalía. Entonces, puede ir etiquetando esas radiografías y generando un dataset. Este dataset luego se utiliza con un programa de inteligencia artificial para encontrar la función que representa ese fenómeno. Una vez que encontrás con la inteligencia artificial la función que representa el fenómeno, magia. Vos podés poner cualquier rayo X, cualquier placa de rayos X y automáticamente el modelo te tira el resultado y te dice, acá hay un problema, tiene una fractura en este lugar, cosa que inclusive un médico que sea, digamos que sin experiencia, por ahí se come un error y sin embargo la inteligencia artificial te permite encontrarlo. ¿Se entendió la diferencia entre estructurado y no estructurado? Sí, profesor. Sí, Perfecto, profe. perfecto. Vamos con lo siguiente. Entonces ahora vamos a ver cómo se modelizan los datos. ¿Qué significa modelo? Un modelo es una representación abstracta de la realidad que sirve para estudiar el comportamiento, una representación abstracta de la realidad. ¿Tienen algún ejemplo ustedes que usan algún modelo? ¿En alguna materia ven algún modelo para estudiar? A El ver, manual. ¿cuál decís vos, Carolina? El manual. Los más cercanos fueron en organización industrial y en seguridad. En seguridad Sí, vemos. pero ¿cuál era el modelo? En, es- en Eh, este caso es el modelo piramidal. Ah, bueno, pero por ejemplo, ¿no vieron un organigrama ustedes? Sí, vimos organigrama, vimos el organigrama, cómo se organizan y todo eso. Perfecto, ahí está, ese es un modelo. ¿Por qué? Porque te sirve para analizar el comportamiento de determinada cosa. Cuando haces un organigrama, por ejemplo,
te sirve para analizar la organización en términos de jerarquías, de autoridades, de responsabilidades, de descripción de puestos de trabajo. Entonces, para el modelo de datos también existe un modelo para poder analizar los datos. Entonces, arranca con un nivel conceptual, que es el alto nivel, donde vos tenés identificadas las distintas archivos o bases de datos y qué relación tienen entre sí. Esto es a nivel alto, o sea, lo único que tenés es el nombre del archivo. Pero después hay otro segundo nivel del modelo de datos que son los datos lógicos. O sea, que te permite analizar no solo la relación de los archivos, sino de los datos que están dentro de cada archivo. Es un nivel de detalle mucho más específico, más técnico. Y por último, el modelo físico, que es mucho más concreto que el anterior, que no solo te permite relacionar los archivos y los datos, sino las relaciones internas entre ellos, que es lo que se muestra acá abajo en la flechita. ¿Se ve el puntero mío que estoy mostrando? Sí, sí, sí se ve. Bueno, perfecto. Entonces, sobre esa base, en los modelos de datos hay dos formas. Modelo entidad-relación, esto que dice R porque está en inglés, pero básicamente entidad-relación, que te muestra todas las bases de datos y cómo están vinculadas entre sí. Por ejemplo, el código del cliente. Código del cliente aparece en un lado, código primario, código primario, código primario. El código del cliente sirve para interrelacionar las distintas bases.